Medio envenenado con el tema de la Corte, porque me recuerda todo lo que está mal en la Argentina, el tema de la Corte. Digamos, no es la Corte. Poquito... Ayer se dio una situación de tragicómica. 10 y pico de la mañana, Lorenzetti. Ayer estaba previsto para el mediodía la reunión de la Corte, la que se tenía que elegir. Para eso fue convocada la presidencia de la Corte, porque Rosencrantz vence mandato el 1 de octubre. Bueno, se convocó a la reunión. 10 y pico de la mañana, Lorenzetti manda un mail, no sé, WhatsApp, no sé cómo se comunica, y dice: che, no voy a poder estar porque tengo una reunión con un foro estadounidense de justicia, así que no voy a estar. Sobre esa comunicación se suma Hayton de Nolasco, que hace habitualmente causa común con Lorenzetti, y dice: no, si no está Lorenzetti, entonces hay que suspender la reunión. Rosencrantz, Rosati y Maqueda, advertidos de que es una maniobra de Lorenzetti porque no contaba con los votos suficientes para ser él el presidente de la Corte, dicen: no, hacemos la reunión igual. ¿Y cómo termina saliendo la historia? Rosencrantz, Maqueda votan por Rosati, y como faltaba un voto, Rosati vota por Rosati. Entonces termina siendo presidente Rosati. Uno de los dos jueces, junto a Rosencrantz, que en los albores del macrismo aceptó ser ministro de la Corte por decreto, en violación a la norma de designación de jueces. Es decir, que un juez que aceptó, después eso fue corregido por el escándalo público, pero en principio Rosati aceptó ser nombrado en la Corte por decreto, violando la ley, o en violación a la norma. Por sugerencia de Fabián Rodríguez Simón. Sí, por sugerencia. El autor intelectual de esa idea fue de Fabián la Rodríguez maniobra Simón, de poner a dos cortesanos. Que está prófugo. Que está prófugo y nunca va a perder su libertad, te lo claro. No, va a seguir en Uruguay forever and ever. No, y además... O más allá, puede ser Uruguay o más allá. Y ahora Rosati, que llega a la Corte Suprema, a la presidencia de la Corte Suprema, con un aval expreso del Grupo Clarín. El Grupo Clarín, en una nota que comentábamos ayer, dijo: el gran candidato Rosati. Y bueno, obviamente el que manda, o uno de los que mandan en el sistema judicial es Clarín. Yo cuando me enojo del tema judicial, Dani, es porque, y hay mucha gente que dice: bueno, pero eso, y ahora que está de moda decir las agendas de las minorías, viste, eso no te lleva un plato de comida a la casa. No, hay un error ahí. El sistema judicial decide sobre todo, decide sobre lo que vos pagás de gas, decide sobre lo que pagás, bueno, lo que pagás de telefonía y conectividad, lo decide el sistema judicial, no lo decide un funcionario de ANACOM. El sistema judicial decide quién va preso y quién no, si se persigue o no se persigue por ideas políticas. Todo eso se decide en el Poder Judicial. Si es un sistema, como decía Foucault, de control social, si se aplica el Código Penal como un sistema de control social, encarcelando a los pobres. O sea, el Poder Judicial es un poder que tiene justamente mucho poder, concentra mucho poder, y está en manos de impresentables. Los 5, porque acá podría haber sido cualquiera de los 5, los 5 son impresentables. Quizá el que menos impresentable resulta es Maqueda, porque no se le conoce la voz prácticamente, porque es un tipo que no tiene aspiraciones aparentemente personales en la presidencia de la Corte. Hayton está colgado de la brocha. Hayton de Nolasco está violando la norma que le pone un límite por edad. No, la norma no, la Constitución. La Constitución, por eso. Bueno, que no es que está normando, no sé, un protocolo. La Constitución, la Constitución. Que se tiene que retirar a los 75 con una jubilación. La Constitución que redactó Rosati. Exactamente. Y ahí está Hayton de Nolasco con un amparo. El sistema judicial decidió por sí mismo no pagar impuestos, Daniel. Esto fue en otra corte, ¿no? En la corte de Nazareno y compañía. Bueno, yo no veo hoy al sistema político preocupado. No, al contrario. O sea, la estrategia elegida por el gobierno de Alberto Fernández fue no tocar absolutamente nada, y la estrategia elegida por el que era el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, es que el sistema judicial se tiene que autodepurar a sí mismo, como si fuera, no sé, un extra poder que no tiene nada que ver. No estaría funcionando esa estrategia. No solo que no va a pasar nunca eso. No va a pasar. Es un nivel de ingenuidad. O son ingenuos o son cómplices. Esas son las dos variantes. O son ingenuos o son cómplices. Por eso. Entonces, bueno, es uno de los tantos fracasos políticos del gobierno de Alberto Fernández. Sí. ¿No? Que no se produjo ningún cambio desde el punto de vista institucional con respecto al Poder Judicial. Hoy tenemos un Poder Judicial, te voy a decir algo. Es más, te voy a decir algo, hasta te diría que en algunos aspectos es mucho peor que antes.
Porque mucho peor con el macrismo, ¿sí? Absolutamente, porque que siga la persecución judicial en un gobierno autopercibido como nacional y popular, o peronista, que además tuvo el mandato electoral. Acá lo importante es, se votó eso, se votó. O sea, el fin de la persecución a opositores ya se votó. Es más, te voy a decir algo, yo voté a Alberto Fernández en el año 2019. Uno de los motivos por los cuales lo voté, si me preguntaran a mí, me llaman de una encuesta, un encuestador. Hola, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien, usted muy bien. ¿Por qué votó a Alberto Fernández? ¿Por qué va a votar a Alberto Fernández? Yo pongo mi X, lo pongo como primer motivo, además de lo económico, además de la política de ajuste del macrismo, todo. El primer motivo es para que dejen de utilizar al Poder Judicial para perseguir opositores y para disciplinar medios de comunicación, como hemos sufrido nosotros en Radio del Plata, en este programa, que encarcelaron, en nombre de la República, en la época del macrismo, encarcelaban a los dueños de los medios de comunicación opositores, como pasó en Radio del Plata con Gerardo Ferreira. Yo le agregaría una cosa como más. Como pasó el C5N con Cristóbal López y Fabián de Sousa, como no pasó. Pareciera estar encaminado eso, ¿no? Sí, está bien, pero se comieron la cana. No, está bien. Por eso digo, con todo respeto, encaminado la plin, plin, plin. No, parece estar encaminado todos los procesos. ¿Pero qué encaminado? Se comieron la cana. No, está bien, pero todos los procesos judiciales, porque acá también se van generando. Por eso yo creo que hay un... Como no pasó con Víctor Santa María, porque evidentemente cuando tuvo Camino A, cuando le anunciaban Camino A, evidentemente, bueno... Más, Santa María lo amagaron con denunciarlo también por... No, tenía una denuncia y demás, bueno. Cuando lo pusieron en el cadalso, que era la nota de Ricardo Roa y el informe de PPT con la nata, evidentemente pudo mejorar esa situación él, por la capacidad política que tiene, la capacidad de negociación que tiene. Yo lo que digo es que habitualmente, para mí hay un problema de diagnóstico del sistema político, hasta que no le toca no lo ve. Entonces hasta que... ¿Cómo lo va a tocar si los que están en el gobierno, si Alberto Fernández... Pero esto corre también para Cristina, Daniel. Hasta que no le tocó, no lo vio. No lo vio como un problema. Y de hecho estaba lleno de operadores judiciales. Javier Fernández, estaba lleno. Gente que hoy está todavía orbitando en el oficialismo, pero es una palabra que te gusta usar a vos ahora. Entonces, la seducción del operador judicial, del tipo que te dice yo te lo arreglo, funciona para el sistema de negocios, para la comunidad de negocios y también para la comunidad política. Y eso sigue existiendo, persiste, y es lo que explica la complicidad del sistema de poder, del sistema político con el actual sistema de injusticia. Ahora, si no se ve que ahí hay un problema serio que afecta a la vida cotidiana, que afecta al puchero, ¿no es cierto que no afecta al puchero? Y que no solamente la libertad de las personas. Esto no se corrige más. Y yo, la verdad, es que me da la sensación que no hay interés real de corregirlo. Porque el presidente dice que le parece bien que haya 5 miembros de la Corte, entonces ahí tenías una oportunidad de corregirlo. No, y el presidente, tenemos el audio por ahí, el presidente cuando era opositor a Cristina y demás estaba en el Frente Renovador, habló muy bien de Rosati y de Rosenkrantz. No planteó ningún tipo de objeción. Fue a un programa ahí a Canal 7, a TC. Después dijo que no le gustaba a Rosati porque había aceptado el cargo por decreto, bueno, en una declaración posterior. Y después otro tema, Dani. Ayer me decía un fiscal, se perdió una buena oportunidad de dar un gesto de golpe de timón, o por lo menos un golpe de efecto, con el tema del Poder Judicial de Jujuy, cosa que nosotros hemos mencionado acá. La eventual intervención del Poder Judicial de Jujuy, para lo cual sobran evidencias, porque no solamente tenés el pecado original, pero ya está. Pero hubo una oportunidad en el comienzo en los 100 días, cuando se presentó el proyecto. Los 100 días Alberto los dedicó se desperdiciaron. Exactamente. Alberto dedicó los 100 días a no sé, a hacer gestos, a perder el tiempo. Bueno, en su columna de Infobae dijo, al día 99 llegó la pandemia. Exactamente, bueno, por eso mismo. Entonces, en esta misma columna la pregunta es, en los 99 días previos, ¿qué decisión de poder real tomó Alberto Fernández? ¿La respuesta cuál es? Ninguna. No, en este aspecto... Ninguna. Y en ese... Ninguna. Bueno, el plan contra el hambre. Bueno, está bien, el plan contra el hambre... La tarjeta alimentar. Está bien, no solucionó el hambre. No. La tarjeta alimentar está bien, instrumentó algo que más o menos, la tarjeta alimentar es como una UH. Sí, ¿no? Se enojaron a las organizaciones
sociales algunas porque Está bien. le restaron. Me refiero a medida de fondo. ¿Qué es medida de fondo? Juicio a las juntas, Alfonsín. Sí, está claro. Reformar la Corte, Néstor Kirchner. Medidas de fondo, medidas que quedan en la historia. La intervención del Poder Judicial de Jujuy no solamente era un reconocimiento de la persecución que se inició con Milagro Sala y después siguió sobre muchos otros militantes y dirigentes políticos, entonces era un muy buen gesto, sino que además permitía plantar bandera. Los chamulleros te dicen, porque está lleno de chamulleros el oficialismo, ¿no? Muchos periodistas chamulleros, muchos medios chamulleros. Los chamulleros, sí. Los chamulleros dicen que el tema de la correlación de fuerza. Entonces, no está la correlación de fuerza. A ver, ¿no está la correlación de fuerza para pelearte con Griesa? Bueno, evidentemente no estaba la correlación de fuerza para pelearte con Griesa. Tampoco estaba la correlación de fuerza para poder ganar la causa Vicentín frente a un juez de primera instancia. Pero tampoco estaba en la localidad de Avellaneda, Santa Fe. No está la voluntad, la correlación de fuerza para cambiarlo a Lorenzi, a Stornelli. No está. Bueno, no hay voluntad. La interrupción voluntaria del embarazo tampoco tenía correlación de fuerza. Se generó esa correlación de fuerza. Bueno, se militó. Fue, hasta donde se sabe, el único proyecto de ley por eso, que el presidente entonces, lo militó personalmente. Es la prueba de que cuando se quiere, se puede. Políticamente vos querés generar correlación de fuerza, la generás con acción política. El presidente llamaba gobernador por gobernador, ¿no? Para que saliese esa ley. Y al legislador por legislador. Y al legislador. Entonces, se lo tomó como... Y bienvenido sea, ¿eh? No, por supuesto. Es una ley muy demorada. Pero por otro lado, hay otras leyes que no se hizo la misma tarea. Evidentemente. No. Por ejemplo, la del procurador fiscal. El procurador que tiene la Argentina es un procurador interino, puesto por el gobierno de Mauricio Macri, que tiene un montón de causas. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si llegase a gobernar Horacio Rodríguez Larreta, cosa que no disgusta a mucha gente a los dos lados del Río Bravo. No, hay mucha gente. Hay mucha gente que no lo mira con malos ojos. No. Es un proyecto neodesarrollista con Rodríguez Larreta. O lo que ellos definen como neodesarrollista como Rodríguez Larreta. ¿Sí? No, a este lado del Río Bravo hay muchos que tienen... ¿Neodesarrollista inmobiliario sería? ¿Cómo es? ¿Neodesarrollista inmobiliario? Me lo dijeron el otro día. ¿Vos pensás que las diferencias que hay, lo que tiene en la cabeza Mansur y Rodríguez Larreta es muy diferente? No, hablan con la misma gente. ¿Vos pensás que es muy diferente? Negocios, digamos. No. A ver, porque otro camelo, que es un camelo. Ahí te metiste en un lío, porque te van a decir, pero no, uno es peronista y el otro no. Sí, pero el otro camelo, ¿sabes cuál es el otro camelo, querido Adrián? Es el tema de los dos modelos. Creo que se está terminando el sober de los dos modelos. O sea, no son dos modelos. Se está terminando el sober de los dos modelos. Está bien, muy bien. Sí. A veces la percepción que yo tengo es que no hay dos modelos, es que hay un solo modelo con una paleta de colores. Sí, con grises. Es mismo modelo con paleta de colores. Porque la verdad es el mismo modelo. Vienen los macristas, o vienen los liberales, o vienen no sé quién, le endeudan y después vienen otros y pagan la deuda de los demás. Con total normalidad. Ayer se pagó la deuda de Macri, que fue un aporte de campaña del Fondo Monetario a la candidatura presidencial de Macri, y la pagaste vos, la pagué yo, la pagaron los oyentes, la pagaron todos. Sí, yo te digo, en diciembre hay otro vencimiento. Y ojo que ya no te sobra nada en el Banco Central, ¿eh? O sea, ya empezás a percibir las consecuencias del pago. Si hay un consenso que hay que acordar con el fondo. Tiene efecto sobre el presente, ¿eh? Porque fíjate la tensión cambiaria que viene habiendo esos días. Pero si es un consenso de que hay que arreglar con el fondo. Bueno, a ver, si el programa económico lo está haciendo... El costo de eso es el ajuste. Oh, perdón. No diga palabra ajuste, por favor, que se enoja Guzmán. Pero el costo de por favor. Ajuste, ¿eh? Eso es presente, no es futuro. Después tenés un problema futuro, que es... Y presente es para los que dudan de si hay ajuste o no. Porque esa discusión, antes de las PASO, era una discusión que se podía dar. De hecho, viste, está lo que yo llamo la guerra de los Excel, ¿no? Sí. Bueno,
Más allá de la guerra de los Excel, de si hay ajuste o no hay ajuste, el dictamen de la sociedad fue taxativo, Adrián. Claro. Fue taxativo. O sea, 5,5 millones de votos del Frente de Todos no fueron a votar. Se quedaron en la casa. O votaron en contra. O los pocos, o muchos, cambiaron o votaron en contra. O alternativas que no fueron Juntos por el Cambio necesariamente, pues también perdió votos, pero podrían haber ido a otras expresiones políticas. De hecho, creció un poco la izquierda, creció por derecha experta. Bueno, la pandemia, si supuestamente, además, dentro de la narrativa oficial, la pandemia estuvo bien gestionada. Deberían votarte a favor, entonces, yo no en creo contra. Que la ahora, me da la sensación, por eso el lío que se armó ayer con la frase de Goyán, que bueno, Goyán tiene los modos que tiene y tiene la forma de expresarse que tiene y cada cual tendrá su interpretación. ¿Es una frase de Goyán o es una frase de alguien que... Goyán replica una frase que le dicen a él, pero un poco él lo asume también como una explicación posible del resultado electoral, tratando de poner en primer orden de importancia del resultado electoral en el análisis el impacto de la economía. Después lo hace de un modo que, bueno, generó el ruido que generó. Ahora, está claro, siguiendo con el hilo de lo que vos planteabas, que el ajuste se verifica en el resultado electoral. Hay un reproche a la política económica. Y en tal caso, ese reproche a la política económica no fue compensado por la buena evaluación que se pudo haber hecho por un sector de la sociedad de la política sanitaria. El gobierno suponía que la buena evaluación de la política sanitaria iba a primar por sobre la mala evaluación de la política económica. Y no fue lo que pasó. Y un poco es eso lo que quiere decir Goyán, en otros términos. Bueno, vamos a escuchar... ¿Va a ver a quién? A Eduardo Rosati. Bueno, el nuevo presidente. El nuevo presidente de la Corte. Esto es a propósito de una entrevista que le hizo el periodista Diego Genú en el libro El peronismo de Cristina. Claro, Rosati fue ministro de Néstor en realidad, ¿no? Sí, fue ministro de Néstor. De Justicia. A ver, tiene un recorrido dentro de la política, Rosati. Es un abogado, un jurista, es un hombre identificado con el peronismo. De Santa Fe. Fue intendente de la ciudad de Santa Fe, fue convencional constituyente, fue procurador general del Tesoro, es el puesto que tiene el jefe de los abogados del Estado Nacional, fue ministro de Justicia, luego se fue, con una discusión pública en aquel momento. Es muy buena la entrevista, es muy bueno el libro de Diego Genú, El peronismo de Cristina, es muy buena la entrevista de Eduardo Rosati, el flamante presidente de la Corte. Vamos a escuchar unos fragmentos de Rosati para conocer un poco el pensamiento de Rosati. A ver. Y a las 10 de la mañana, si tenemos suerte, vamos a estar entrevistándolo nuevamente esta semana a Diego Genú para que nos cuente algún perfil de este nuevo ministro de la Corte. Algo bastante insólito, ¿no? Bastante insólito, ¿no? Rosati presidente votándose a sí mismo, Rosenkrantz vicepresidente votándose a sí mismo, demasiado poder en tan pocas manos con ningún tipo de control popular o control soberano, ninguno. O sea, Rosenkrantz, ninguno. O sea, es todo indirecto el control que hay. Sí. Donde uno de los poderes, digamos, más cuestionados por la opinión pública. Sí, está porque los 3-4 de peor imagen. Vamos a decir la verdad, no te gusta Macri, no te gusta el tarifazo, no te gusta la persecución, no te gusta su política. Cada 4 años, vas un domingo a la mañana, te levantás, pones la boleta en la una y los 2 años votás. Bueno, ponele, y lo limpiás. Sí, no. Dicho metafóricamente, lo mandás a la casa. Sí, como mandaron a la casa a Macri. Fue lo que pasó, sí. Bueno, no te gusta el gobierno de Alberto Fernández, cada 2 años o cada 4 es en el caso del gobierno de Alberto, pues presidente, pones tu voto y lo limpiás. Eso es un efecto para mí interesante, porque la sociedad se manifiesta. Y yo soy de los que cree que el pueblo no se equivoca. Que el pueblo no se equivoca, el pueblo toma con los elementos que tiene. El pueblo toma decisiones con los elementos que tiene. Después la política tiene que generar elementos para que la sociedad no se equivoque en esa decisión. Pero el pueblo no se equivoca. Para mí no se equivoca.
porque el pueblo entiende fundamentalmente cuáles son sus propios intereses mejor que nadie. Mejor que nadie. Esta cosa no, viste. Pues hay distintos intereses. Está bien, pero bueno, pero vos tenés que construir. No hay un pueblo. No. Hay un pueblo con distintos intereses. Bueno, las mayorías. La mayoría. Sí. Yo creo que las mayorías no se equivocan, en general. Es verdad lo que vos son decís. circunstanciales, no se equivocan, pero son circunstanciales. Está bien, pero bueno, vos tenés que generar, tenés que generar las condiciones, en mi opinión, como político tenés que generar las condiciones para que esa sociedad, ese pueblo pueda tomar las decisiones, en mi opinión. Pero de todas formas no tiene ninguna injerencia esa opinión sobre lo que deciden los jueces. Ninguna. En el caso de los ministros de la Corte Suprema, son eso, son cortesanos. Es una rémora gustan llamarse así de la aristocracia y la monarquía. Son la oligarquía del poder real. La oligarquía del poder real. No, y tiene rasgos monárquicos, Daniel. Absolutamente. Recién, solo los monarcas decidían qué impuestos pagaban ellos mismos y su sociedad. Bueno, se lo llama su señoría. Claro, tiene rasgos monárquicos. Tienen el palacio. Ni hablar. Sí. Tienen un régimen impositivo que es un privilegio para ellos. La opacidad democrática del Poder Judicial es espantosa. Nadie está dispuesto a encarar eso, ¿no? Porque la verdad que en los niveles de opinión pública, la Corte Suprema y la justicia en general no están bien calificados. Porque es un mal servicio, además. Y además es un mal servicio de justicia es un mal servicio. Un mal servicio. Bueno, vamos a escucharlo a Rosati en un rato. Vamos a escuchar a Rosati en un rato. Es la mafia más. A ver, está mal la generalización. Es horrible la siempre generalización. Siempre tenés excepciones. Pero está bien. A mí me pasa con el Poder Judicial lo mismo que me pasa con la bonaerense. Bueno, la bonaerense. No, es un sistema, amigos. Ahí lo que está funcionando mal es el sistema. No es que la teoría de las manzanas sanas y la manzana podrida. Sí. No pasa eso. No. O sea, es el peor servicio y derecho público. Es el servicio de justicia. Es pésimo y no tiene ningún tipo de control ciudadano. Ninguno, insisto. No hacen un cordón cuneta, no te hicieron la cloaca, o al intendente, cada 2 años lo limpias y está bueno que así sea, porque está permanentemente, por eso yo reivindico la política. Los intendentes, los diputados un poquito menos, pero especialmente los que ponen la carita del Poder Ejecutivo. El primer mostrador. Todos, es más te lo digo, hasta Macri, te lo digo más, hasta Macri se expone más que los jueces. Macri llevó adelante, hizo la campaña, juntó los votos, fue presidente, llevó adelante su política y se expuso a que lo echen. A que lo echemos con el voto. Cosa que no hacen los jueces. Yo te voy a decir una cosa. Uno de los hombres más poderosos de la Argentina es Martín Irurzun. Poder real en la Argentina, Martín Irurzun. No le conocemos ni la voz. Ahijado judicial de Lorenzetti. Para mí Irurzun es mucho más que Lorenzetti. Primero que es previo a Lorenzetti. Es un hombre que, es más, para mí, yo lo pondría Irurzun, es un tipo que está hace muchos años antes de que Lorenzetti. Hoy forman parte de un acuerdo, digamos, podemos decir. La cuerda floja fue Lorenzetti el que lo rescató, como ocurrió también con Servino. Pero Irurzun es intocable, por ejemplo. Irurzun es el autor de la doctrina de la cual todos los kirchneristas tenían que ir presos. Por la sola cuestión de ser kirchnerista. Entonces, los servicios de inteligencia, los medios te arman una causa. Irurzun decía, como sos kirchnerista y tenés poder residual, podés entorpecer la investigación. Como podés entorpecer la investigación, te vas en cara. Brugli y Bertuzzi siguen siendo camaristas, Daniel, todavía. O sea, ¿y cuánto hemos hablado? No sé, el año pasado. ¿Cuándo fue que hablamos de Brugli y Bertuzzi a repetición? El año pasado. ¿Qué tal? Buen día, Fabregat. Buenos días, compañero. Estaba ahí pidiendo pista y tiene ganas de hablar. Pasó la AFA y dijo que las elecciones en la Corte Suprema son poco serias. El famoso 38. El 38 dice que es muy poco serio. Nos postulamos, yo te voto para presidente del universo. A mí el autovoto me parece, a ver, es un recurso legal, está dentro de la norma. Pero faltan 2. Debe ser de lo poco dentro de la norma que hicieron en la Corte en los últimos años. Ahora, que es poco decoroso y es poco decoroso. Tampoco es lo único indecoroso que hicieron. Digamos, eso lo sumamos a. Esto vendría a ser el tomo 8, digamos. A mí me parece una barbaridad. Mira, yo siempre digo lo mismo. A mí me parece que haber naturalizado, por ejemplo, que jueces fiscales, ministros de la Corte, vayan al besamanos de la Embajada de Estados Unidos cada 4 de julio, claro, y que eso sea
parte de la cotidianidad, me parece un espanto. Somos una semicolonia y vamos a hacer una colonial. Es un término setentoso. Van los miembros de la Corte es un término setentoso. Es un besamano. Lo del pero la verdad, me siento una colonia. Una colonia. Viene el embajador de Estados Unidos y dice: mi misión es reformar la justicia, colaborar para que haya un mejor servicio de justicia. Viene el embajador de Estados Unidos. Pero a mí me gustaría que un presidente, si pasa eso, lo llame al embajador, le diga: ¿de qué estás What's the matter with you? Claro. Mirá qué buen inglés. No. ¿Quién no era Felipe el que se lo decía entonces? ¿Habla bien el Cafiero inglés? Bueno, no sabemos. Evo Morales tuvo una opinión sobre la política interna argentina y era un quilombo, pero viene un embajador de Estados Unidos y dice: Evo Morales había opinado, No, y además era opinable y discutible que Evo Morales hubiera opinado, pero se tomaban como, emitió una opinión sobre la política interna argentina, un extranjero no puede hablar, y el embajador de Estados Unidos viene a opinar sobre el sistema de justicia, y no, lo que decís vos, está naturalizado, no pasa nada. Ahora, yo lo que digo es, como sociedad también tenemos una deuda, porque fíjate, vuelvo al tema del 2x1. Cuando la sociedad se sintió interpelada, conmovida por una decisión de la Corte, salió masivamente a la calle y revirtió una decisión que ya era escandalosa, que era la reversión de una política de Estado que es juicio, memoria, verdad y justicia, con juicios y cárcel común para los genocidas. Afortunadamente la sociedad reaccionó, pero no hubo mucho estímulo del sistema político. De hecho, en ese momento la oposición venía de perder las elecciones, estaba con una baja autoestima, la oposición disgregada. Había sectores de la oposición que hoy son oficialismo, pero que en ese momento también era oficialismo. Bueno, vamos a escuchar a Eduardo Rosati, ¿no? Bueno, dale. Eduardo Rosati, hablando con Diego Genú, dice esto: lo primero es conocer las reglas de esa institución. Porque hasta para cambiarlas hay que conocerlas, ¿verdad? Yo no puedo jugar un partido de póker con cartas de truco. Entonces, si yo quiero cambiar el juego de póker, tengo que jugar con esas cartas. Yo he estado en todos los tres poderes del Estado, y en el tercero, que es el legislativo, no he querido estar. He tenido ofrecimientos algunas veces para estar, pero no he querido estar. Pues no me considero una persona apta para el ejercicio de la deliberación legislativa. Por eso he estado en ejecutivos y ahora en el judicial. Bien, nunca quiso ser legislador, ni diputado, ni puesto menor. Puesto menor, de alguna manera, evidentemente tiene una alta valoración de sí mismo, claro, ¿no? Que es otra de las condiciones de los jueces supremos, ¿no? Sí, son supremos. Bien, a ver, con respecto, esto es una entrevista hecha hace un tiempo atrás, nosotros estamos desclasificando el audio, la entrevista completa se puede leer en el libro El peronismo de Cristina Diego Genú, que es un ensayo político, que es uno de los libros más vendidos y más leídos además. Nosotros tuvimos además la posibilidad de presentarlo aquí en nuestro programa. Esto dice Eduardo Rosati sobre Horacio Rosati, sobre los políticos que se quejan de los jueces. El político siempre se queja del juez, de que el juez frena el cambio, ¿no es cierto? Sí. Porque nosotros sacamos esta ley, y resulta que después nos declaran inconvenientes, nos frenan, es un poder retrógrado, conservador, esto se escucha mucho. Y de la justicia se escucha, no se puede hacer cualquier cosa, el político esto lo tiene que entender, hay una constitución, es decir, hay como un tironeo en esto, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que eso es natural, que pasa en cualquier democracia del mundo, y pasa también en Argentina, allá. Entonces, las reglas son distintas. Si uno tuviera que poner esto, digamos, en una metáfora, donde diría, el político es un pintor de brocha gorda. La ley, y con la ley tratamos de mejorar la situación de millones de personas o de miles de personas. El juez es más el fileteador, le queda la interpretación de la ley.
Ahí está, ¿no? La alta autoestima. El político es un la brocha gorda. Yo soy un artista. El fileteador. Cuando ves estas cosas decís, sos un artista. El fileteador, claro, ahora vamos a aclarar. Se considera, se autopercibe como un artista, no como un carnicero. No, claro. Que también puede hacer un fileteado, pero Claro. otro tipo de fileteado. Sin ¿no? dudas. Sí, Yo los veo más como carniceros que como artistas, pero bueno, es mi impresión. No, es otra de las condiciones de lo supremo, ¿no? Que no llegue una causa nuestra a la corte, ¿no? Porque somos cochería, ¿no? Yo vengo escribiendo de esto la hace muchos cochería. años. Y te digo, yo lo padecí, yo siempre cuento lo mismo. La única causa que yo tuve en mi vida por esas denuncias que se hacen contra periodistas por publicar cosas, fue una causa insólita. Era insólita porque yo había publicado algo que era cierto. El fallo decía, lo que publicó es cierto, pero igual es ofensivo. En mi diálogo con la camarista, le digo, pero escúchame, estás diciendo... La tuteabas, que atrevido vos también, ¿eh? Bueno, ¿O no? me tomé la libertad porque aparte ya estaba jugando. Escuchame. Aparte claramente era una decisión devenida de una opinión política de la camarista. No le gustaba como pensaba yo. No me lo admitió, era evidente, y el fallo es insólito. Estoy muy interesado en las causas judiciales de... No, fue esa sola, se hizo pública. De Murano. Tuve el apoyo de FOPE. Pará, ya largamos la campaña Free Murano. No, fue un Libertad fallo. a Murano. Fue un fallo que aparte tuve la micuoscuridad de la gente del CELS, y porque fue un fallo realmente muy raro. O sea, era un fallo que decía, lo que se publica Tienes es razón, cierto, pero marché preso. lo que se publica es cierto, pero igual es ofensivo. Lo que yo había publicado era una lista de personas denunciadas por la FIP por evasión. Eso es lo que yo había publicado. Pero uno de los involucrados... ¿Estaban denunciados por evasión o condenados? No, estaban denunciados por evasión, y yo aclaré que estaban denunciados por evasión. Era una lista que hizo pública la FIP, no, lo publiqué yo, lo publicó página. No voy a decir quién porque estoy impedido de hacerlo, justamente. ¿Estás impedido? No lo puedo mencionar, tengo bozal legal. ¿En serio? Sí, es verdad. ¡Mirá cómo lo censuran a Murano! No lo puedo mencionar. ¡Lo están censurando! ¿Cómo no te encadenaste al obelisco? Pero para no decir la cuestión personal. Murano, tiraste arriba del ataúd. Pero no entendés nada. Lo que pasó... Llega a pasar esto bajo la gestión Siempre Soy. ¡Olvídate! No, ¿Sabés pasó cómo antes, estamos? pasó Olvídate, ¿Cuántos tipos que hacen un ¿De dónde estaban? Me voy a Washington, a la OEA. Pero a lo que voy... Liberen a Murano. Lo que voy es que así de ¿Qué es el discrecional... bozal a Murano? Esto que viene a cuento de lo que decía Rosati, la interpretación de la norma es absolutamente arbitraria. Lo del bozal a Murano, ¿eh? Después te lo cuento, después en peor te cuento. Pero lo que dice Rosati es tal cual, la interpretación de la norma es absolutamente arbitraria, y esa arbitrariedad los jueces la usan, voy a ser generoso, para negocios personales, negocios políticos, ¿no? Negocios políticos, para exponer sus ideas también, no necesariamente políticas, ideológicas, culturales. Hay jueces que han expresado en sus fallos contra la norma sus propias convicciones. Pasa mucho, por ejemplo, con los derechos sociales. Jueces que fallan contra, por ejemplo, hoy la interrupción voluntaria del embarazo, que es ley, porque no creen en eso. Claro. Porque ellos no creen en eso. Digamos, como si su convicción personal está por encima de la norma, y eso es lo que dice Rosati. No lo entendés porque sos de brocha gorda, Murano. Yo soy ni siquiera de brocha gorda porque no soy político. Habla del peronismo. Bueno, Horacio, ¿no? Yo le digo, le cambio el nombre, ¿no? Horacio, Eduardo, todo, bueno. Horacio. Horacio Rosati, habla del peronismo, dice esto. A ver, en un contexto donde no sé si las ideologías están en crisis, pero bueno, se ha decretado el final de las ideologías hace algunos años, Fukuyama en 1989, donde hay un rediseño de la política mundial, internacional. Es muy complejo hacer aseveraciones tan contundentes, ¿no? Cuando uno ve lo que pasa hoy en el mundo, que se supone que los países más liberales y más librecambistas y más libremercadistas del mundo son proteccionistas, entonces uno dice, ¿dónde está el atraso? ¿Dónde está la modernidad? ¿Desde dónde me dicen esto? Yo tiendo a desconfiar, ¿desde dónde me dicen esto? Resulta que a lo mejor se quiere imitar un modelo que pasó de moda en el país que lo imponía y ahora nosotros lo estamos teniendo, después vamos un poco a trasmano. Por eso no sé si
además uno debería pensar, pues, en un momento en la historia algunos dicen que un progreso permanente, otros dicen que va en círculo, como decía Giambattista Vico, corsi es recorsi, voy y vuelvo, con lo cual, ¿cuál es la vanguardia y la modernidad si doy la vuelta y siempre vuelvo al mismo punto de partida? Para otros es una decadencia, con lo cual lo conservador podría ser en algún punto vanguardista, porque no voy para atrás, sino que por lo menos me quedo en el mismo lugar. Yo creo que en el mundo de la política, digamos, no todo es teoría, hay mucho de praxis y de resolver necesidades. Bueno, esto es lo que dice Horacio Rosati en la entrevista con Diego Genú. En un momento habla sobre el derecho laboral, lo vamos a poner, porque ahí lo anticipa ahí en el libro, y anticipa lo que es su posicionamiento, cuando se ve claramente a la oposición política, a Horacio Rodríguez Larreta, a María Eugenia Vidal, a Martín Lustó, planteando una fuerte reforma laboral, ¿no?